Bueno, hermanos, vamos avanzando y ya casi terminando la serie de lecciones bíblicas del curso que está titulado Instrumentos en las manos del Redentor. Esta es la lección número 11 y vamos, por la gracia del Señor, a estudiar la Biblia, a ver cómo podemos aplicar los cambios que por la palabra de Dios también nos damos cuenta que tenemos que hacer. Siempre es bueno que hagamos un repaso de las enseñanzas principales que hemos tenido en las lecciones anteriores. Entonces vamos a hacerlo. Permiso. Bien, en la lección número 1 vimos por la palabra de Dios que todos nosotros estamos necesitados de ayuda y que esto no es únicamente por causa de ser una raza caída, no es por causa del pecado, sino que desde antes de que entrara el pecado en el mundo, Dios nos hizo seres que necesitamos de ayuda. Primero, entonces, tenemos que reconocer que todos, sin excepción, necesitamos ayuda y que esa ayuda no puede venir de nosotros mismos, como en algunos métodos humanistas se suele enseñar, que lo que necesita usted es buscar la solución a sus problemas dentro de usted mismo. No creemos esto, sino que la Biblia nos revela que sí necesitamos ayuda y que esa ayuda no está en nosotros mismos, sino en una fuente externa, que es Dios, y Dios se nos revela a nosotros por su palabra. En la segunda lección estuvimos viendo que como el corazón es lo que mueve la conducta y las palabras, según las citas que vimos en ese momento, nosotros no tenemos que tratar solo de modificar conductas y palabras, es decir, de no hacer cambios cosméticos, que les llamamos en ese entonces cambios de apariencia, sino que tenemos que ir más profundamente y buscar, primero reconocer que necesitamos un cambio y buscar que Dios cambie nuestro corazón. El cambio necesario es un cambio interno, no es un cambio nada más de apariencias. En la lección 3 estuvimos viendo que nosotros, como somos de Cristo ahora, o profesamos ser seguidores de Cristo, dice la palabra de Dios que hemos sido unidos a Él y que su Espíritu Santo es el que nos capacita para cambiar. Realizar la labor de cambio, que por la Biblia nos damos cuenta que todos necesitamos cambiar, pero procurar realizar esa labor de cambio, independientemente del auxilio del Espíritu Santo, será un fracaso seguro. Repito esto, no intentemos cambiar ni en nuestras fuerzas ni con nuestro conocimiento. Si hemos de cambiar, tiene que ser auxiliados por el Espíritu Santo en dependencia de Cristo, pues. En la lección 4 estuvimos viendo, espero que no vaya muy rápido, pero como es un repaso, ¿verdad? En la lección 4 estuvimos viendo que nosotros hemos sido encargados como embajadores. Nosotros representamos a Cristo en el mundo y entonces tenemos que llevar el mensaje de Cristo y llevarlo de la manera que Él mismo lo llevó. Entonces estudiamos en esa ocasión lo que Cristo hizo y cómo debemos nosotros como embajadores o representantes de Él hacer lo mismo que Él hizo. Y habíamos visto algunos elementos, que Él amó al mundo y se encarnó. Nosotros por amor vamos a tomar el lugar de aquellas personas a las que queremos ayudar, pero para eso necesitamos conocerles. Tiene que haber un involucrarse con ellos, así como nuestro Señor se involucró con la raza caída y participó de sangre y de carne. Nosotros también, si pretendemos ayudar a otros, tenemos que conocerles, y para conocerles se necesita hablar, no una conversación superficial. Decíamos que tenemos que procurar y esforzarnos porque nuestra conversación vaya más allá de lo superficial, hacer preguntas que me ayuden a conocer verdaderamente con quién estoy tratando yo. Y también veíamos que hay muchas personas
a las que según nosotros conocemos y realmente no las conocemos, porque nunca hemos tenido conversaciones a un nivel más profundo para saber cuáles son verdaderamente sus ideas, sus sentimientos, sus emociones. Y luego entonces veíamos que tampoco puede ser que nuestra intención de ayudar sea solo palabras. No es ayuda nada más decirle a una persona en sus problemas, recitarle una cantidad de versículos, bla, 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 se vuelve eso, porque tiene que haber un involucrarse con esa persona y ver que estamos dispuestos no solo a hablarle, sino a hacer algo por ayudar, a involucrarnos. Todo esto, vuelvo a repetir, en nuestras fuerzas vamos a fallar, pero asistidos por el Espíritu Santo podremos. En la lección número 5 vimos que ese involucramiento nuestro con las personas tiene esa intención, llevar a cabo una obra que Dios nos encomendó. Que nuestras amistades, nuestros familiares, nuestros compañeros no sean relaciones superficiales, sino que en cada una de esas relaciones, las que tenemos con nuestros hermanos en la sangre, con nuestros familiares, vecinos, amistades, compañeros, tengan un propósito más elevado, y es: ¿qué quiere Dios de mí en esta relación? ¿Cómo puedo yo a esta persona ayudarle a acercarse a Cristo? Y a acercarse más a Cristo no estoy diciendo que necesariamente son inconversos, aún de los que profesan fe en Jesucristo. Si hay una relación, yo debo ayudar a que se acerque más a Cristo. Vamos a ir al repaso de la lección 6 y decía que en esa lección estuvimos viendo lo que la palabra de Dios nos decía, que nos capacita para consolar a otros. Si nosotros no hemos participado en este mundo y experimentado aflicciones, sufrimiento, problemas, todo lo que nosotros vamos a hablar con otros será simples palabras, pero tiene que uno haber pasado por sufrimientos y entonces vimos que esas son las razones por las cuales muchas veces Dios nos hace pasar por situaciones difíciles, preparándonos para comprender al que sufre. En las 7 vimos que es necesario, estábamos viendo de conocer a las personas hablando, hacer preguntas que van más allá de lo casual. No es solo decirle cómo está bien usted y ahí se acabó la relación, sino preguntar más, y sobre todo si la persona nos cuenta un problema, no rehuir, que es lo que muchas veces sucede. Las personas no quieren que les cuenten los problemas, no, estar abiertos a escuchar el problema y aún más a indagar sobre cuál es realmente el problema, porque nosotros, cada uno de nosotros tenemos una percepción equivocada de los problemas. Y alguien tiene que ayudarnos a ver el problema desde la perspectiva correcta. En la lección número 8 vimos que somos instrumentos de Dios para ayudar a otros a pensar bíblicamente. Recuerda muy bien aquel pasaje que estuvimos viendo de que en diferentes problemas cada uno de los involucrados tenía una idea equivocada y diferente, no la idea de Dios. Y nosotros debemos aprender a pensar bíblicamente, no ser regidos por nuestras emociones y sentimientos, porque nuestra naturaleza pecaminosa aún está ahí. Entonces nosotros vamos a interpretar las cosas pecaminosamente y tenemos que hacerlo bíblicamente, en honestidad. Las 2 últimas lecciones que vimos fueron la confrontación, y vimos que bíblicamente no deberíamos pensar en la confrontación como algo negativo. Cuando estamos en una confrontación, y llamamos confrontación a hablar de aquello que no está bien, pero no lo vamos a hacer como un estilo de pleito y discusión, que eso es lo que la persona, sobre todo si no conoce a Cristo, eso es lo que percibe. Pero el cristiano tiene que percibir que cuando es corregido, eso es un bien, y vimos muchos versículos que nos decían cómo esa confrontación, esa exhortación
es más bien una muestra de amor, porque no hacerlo es dejar a esa persona en el error que le llevará o a la muerte o a la ruina, tristes consecuencias en esta vida y en la vida eterna. En la última lección, entonces vimos componentes de esa confrontación, y uno era considerar lo que está sucediendo y tener una clara idea, ¿cuál es el problema aquí? Estoy hablando con una persona y me ha confiado su problema. ¿Cuál es el problema realmente? Atentos a escuchar el problema y a llevarle a esa persona a confesar lo que ha hecho mal. Porque siempre, repito, nosotros pensamos que nuestros problemas son culpa de alguien. A alguien transferimos la culpa, alguien tiene la culpa de mi problema y no vemos en qué tengo yo culpa de que esto sucediera. Casi que actuamos a veces como si nosotros fuéramos perfectos y son todos los demás los que nos están haciendo la vida imposible. Entonces, pero bíblicamente tenemos que confrontarnos y considerar cuál es la situación para confesar. Esta es mi parte de la culpa, voy a confesar, voy a reconocer que eso está mal, y no solo reconocerlo, porque eso también es fácil de hacerlo. Todo el mundo reconoce, todos fallamos en algo, y esa es la excusa, pensar que como todo el mundo falla, yo también fallo y aquí seguimos todos igual fallando. No es así bíblicamente, sino que reconociendo el fallo tiene que haber un compromiso de cambio. Bueno, es bastante el repaso, pero es que el tema ha sido muy importante, y pues aquellos que no nos hayan acompañado en las lecciones anteriores, entonces ya tendrán por lo menos un barnicito de qué es lo que hemos estado estudiando. En esta lección procuraremos ver cómo aplicar todas estas verdades bíblicas que hemos aprendido. Y vamos a empezar diciendo que se necesita un plan. Decía también la vez anterior me refería sobre todo a los que trabajamos predicando o enseñando la palabra de Dios, que no nos atreveríamos a venir a dar una lección sin habernos preparado suficiente, estudiado el caso, orado, ¿verdad? Igual un maestro o maestra de escuela dominical no llegaría ahí a hablar a sus niños sin haber estudiado su lección, sin haber orado, y sin embargo a la hora de aconsejar, hablamos lo que nos salga en ese momento sin haber ni estudiado el caso ni orado. Entonces, una de nuestras metas es no actuar impulsivamente, sino planear cómo de verdad puedo yo ayudar a que esta persona que está enfrentando problemas realice el cambio que es necesario en su vida. Y para hacer ese plan, aunque suene algo como una técnica, lo que nos va a ayudar es a ser efectivos en la labor que queremos. Si de verdad nosotros queremos ayudar, hagamos esto, pensando cómo lo vamos a hacer, cuándo y dónde, y tener un plan. No ayudemos, no pretendamos ayudar a otros si no tenemos un plan y si no hemos orado al respecto, porque vamos a tropezar, a equivocarnos. Entonces, con respecto al plan, vamos a considerar 3 preguntas. Ahorita vamos a ir a la palabra de Dios, pero vamos a considerar 3 preguntas y vamos a hacer un plan para ayudar. Quisiera que en este punto pensemos, ¿a quiénes tenemos nosotros que ayudar? Vuelvo a repetirlo, a todo aquel del cual Dios nos rodee. Puede ser nuestra madre, puede ser nuestro padre, puede ser nuestro hermano, nuestra hermana, puede ser nuestros hijos, puede ser nuestros vecinos, puede ser nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo les vamos a ayudar? Número 1, hay que pensar, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto que vamos a tratar? Sea un problema matrimonial, sea un problema afectivo, sea un problema de conducta, sea un problema de adicciones o vicios,
sea un problema de relaciones personales, seamos conscientes, nosotros vivimos en un mundo lleno de conflictos y esos conflictos la gente los está resolviendo según sus propias ideas. Nosotros como creyentes en la Biblia tenemos que pensar, ¿qué dice la Biblia en un caso como este? Y primero pensarlo, ¿qué quiere Dios de esta persona? ¿Cuál es lo que hemos podido identificar escuchando el caso que hay malo en esta persona? ¿Y por qué nos vamos a enfocar así? Porque les decía la otra vez, y pensémoslo y metámoslo aquí, no se trata de que si yo estoy hablando con una persona y me cuenta su problema, mi forma de ayudarle es unirme a él en contra de los demás. La persona me cuenta su problema y yo ilusamente, ingenuamente, le digo, pobrecito usted, qué malos todos esos. Entonces, ahora somos... Ese es el tipo de ayuda que estoy yo dando y pensando que eso es ser solidario, pero no estoy siendo de ayuda porque eso no será favorable para que esa persona cambie lo que le llevó a ese problema, o lo que le llevó, o bien lo que Dios a través de esa situación está tratando de enseñarle. Voy a repetirlo. Nosotros conocemos a alguien, hermano, hermana, padre, hijos, quien sea, con un problema, cualquier clase de problema, matrimonial, familiar, incluso económico, de vicios y adicciones, de relaciones personales. Nos cuenta su problema, no ayudamos si lo único que hacemos es decirle que estamos a favor de él y en contra de los demás. No, ayudamos si logramos identificar cuál es la lección que Dios le quiere enseñar a esta persona en esa situación. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y nosotros creemos que todas las circunstancias, todas las situaciones que nos rodean a nosotros y a todo ser humano están regidas por un Dios que gobierna el universo. Nosotros no creemos en que las cosas suceden por casualidad ni por azar, sino que todas esas circunstancias Dios las está enviando con algún propósito. Y nosotros como creyentes en Cristo queremos ver para qué Dios, no por qué, porque eso es fácil preguntarlo, ¿por qué Dios mío me pasa esto? No, ¿para qué Dios me puso en esta situación? ¿Qué es lo que había que aprender? Y la persona que está en el conflicto no podrá fácilmente saber para qué, porque está en ese momento abrumado por el enojo, por la tristeza, por la desilusión. ¿Está bien? Pero entonces nosotros vamos a ver qué Dios querrá con esta persona. Y una vez que lo identifico, ¿cómo hago para hacerle ver que hay cosas que cambiar? ¿Cuáles son los métodos que Dios nos manda para que ese cambio que es necesario se logre? Cuando puse ahí que no caer en mentiras es no dar esa clase de soluciones fáciles en las que... Voy a poner un ejemplo que espero no sea ofensivo para nadie, pero alguien está muy penoso porque engordó mucho. Y el que quiere ayudarle le dice, no, si no estás gordo. Y sí está gordo. Entonces, esa no es la forma en que ayudamos mintiendo. Tampoco tenemos que hacerle sentir humillado por su gordura. Pero si hay algo que cambiar en aquella situación, ¿cómo? Y eso solo con la sabiduría de Dios podemos ayudarle. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que si hay algo que cambiar y fuera cambiado, esa persona se beneficiará. Y acabo de dar un ejemplo muy leve porque no pensemos que eso tenga graves consecuencias, pero actuamos de la misma manera con otras cosas mucho más graves. Y ya sea relaciones con el esposo, con la esposa, relaciones con los hijos, con los vecinos, con quien sea. No demos consejos diciendo mentiras.
¿qué vamos a hacer entonces? Nosotros vamos a no rehuir la responsabilidad nuestra ni de la de esa persona. Pero también tenemos que ver que no tenemos que ir más allá, y por eso es que necesitamos el auxilio del Espíritu Santo. Hay cosas que son nuestra responsabilidad y hay otras cosas a donde no podemos llegar, y nosotros tenemos que reconocer: de aquí para allá ya no puedo, en las manos del Señor está. Pero lo contrario, y ahorita vamos a ver más de eso, es decir, está en las manos de Dios y yo no hago nada. ¿Ven el balance que hay que tener? No está bien que yo diga: sí, qué problema, déjelo en las manos de Dios, y yo me quedo sin hacer nada, sin cambiar nada. No es correcto, no asumo mi responsabilidad, pero tampoco puedo pensar que está en mi control todo y angustiarme a tal manera de que yo tengo que hacer y hacer para solucionar el problema. Eso lo vamos a aprender. Y entonces tenemos que aprenderlo para enseñar a los demás también cómo determinar cuáles son esas responsabilidades y cuál es nuestra parte y cuál está fuera de nuestro alcance. Vamos a dar un ejemplo y vamos a ir a las Escrituras a ver. Todo esto se va a basar en dos puntos importantes, que por cierto lo cantamos en un himno que dice: obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Vamos a ver lo que significa la parte nuestra, obedecer, y luego la parte de confiar. Lucas 9, vamos a leer del 23 al 45. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, y leemos los versículos del 23 al 25. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Un breve comentario a este versículo. De forma simple pudiéramos interpretar que esto tiene que ver nada más con morir por Cristo. Es decir, que en una situación o circunstancia de persecución yo tengo que preferir la muerte que negar a Cristo. Y eso lo incluye, pero no es solo en esas circunstancias. No es solo en las circunstancias en que tengo que poner mi cabeza por Cristo. Se trata de mucho más, porque en cada problema y situación yo debo negarme a mí mismo, es decir, reaccionar como yo desearía en mi carne, y entonces tomar aquello como parte de la cruz que el Señor me da y seguirle. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que nuestro fin en la vida es vivir bien, libre de todo problema, de toda necesidad, de toda aflicción, de toda tribulación y angustia, estaríamos pensando que nuestro fin es ganar todo el mundo. Nuestro fin en la vida no es estar cómodos necesariamente. Lo procuramos como algo natural, pero ese no es nuestro fin. Porque nos dice aquí que de qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y pierde. En otro versículo dice pierde su alma, pero aquí nos lo amplía y dice: y se destruye o se pierde a sí mismo. Y hablando de lo que nos manda a obedecer, es así. En cada circunstancia, problema o conflicto, voy a recordar la regla que Cristo dijo para los que decían ser sus discípulos: niéguese a sí mismo. ¿Nos estamos negando a nosotros mismos o estamos diciendo no voy a ceder en nada? Yo no me niego, yo hago lo que yo quiero hacer, yo digo lo que yo quiero decir. Nosotros entonces no estaríamos actuando como siervos de Cristo. Segunda a los Corintios 5, 14 al 15.
Es la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. Dice el versículo 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué está este versículo aquí? Porque en cada situación de problema o de conflicto, yo debo pensar si la forma en que lo estoy manejando, si la forma en que estoy reaccionando es pensando en que eso agrade a Cristo, no que me conviene a mí, no que me agrade a mí, no que le tengo que quedar bien a tales o a cuales personas, sino lo primero que tenemos que pensar es, ya yo no vivo para mí mismo. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y ahora yo muero y digo, yo vivo para Él. Seamos sinceros y veamos que no es frecuente que nosotros, al analizar un problema y asunto, paremos y digamos, ¿qué es lo que agrada a Dios en esta situación? ¿Cómo quiere Él que yo responda? ¿Cómo quiere Él que yo reaccione? ¿Cuál quiere Dios que sean mis sentimientos al respecto de esto? Esto tiene que ir unido con la confianza en el Señor, y vamos a leer Salmos 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Muchísimas veces actuamos y reaccionamos ante las cosas de la vida, los problemas, como si Dios no tuviera que ver con lo que está pasando. Esto pasó, bueno, y vean los extremos que hay. Hay unos extremos que todo lo malo lo ven venido del diablo, de Satanás. Entonces, esto pasa porque el Satanás estaba entorpeciendo, me mandó esta aflicción, este conflicto. Si pienso así y no veo la mano de Dios detrás, mi reacción va a ser incorrecta. Y por otro lado, vean que lo que estamos leyendo es el señorío. Tu reino es reino de todos los siglos, es decir, Dios está gobernando y su señorío por todas las generaciones. Dios no está, en ningún momento ha perdido el control de las situaciones y las circunstancias. Por eso es que después también nos dice el apóstol, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, vamos en niveles. Cuando tenemos un problema a nivel personal, debemos reconocer que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra algo más profundo, pero aún más, no solo contra Satanás, sino que Dios, que está sobre todas las cosas, ha permitido esta situación y algo tengo que aprender. Nuestro consuelo precisamente es saber que Dios está en control, porque por más difícil que sea la situación y más agobiante y más pues sí, difícil de afrontar, no sé ya qué hacer. Bueno, en ese momento estamos llegando a un punto en que Dios nos dice, no sabes qué hacer, ¿a quién hay que acudir? A aquel que tiene todo bajo control. Y saber que si Él lo mandó este problema, mandó esta angustia, mandó esta necesidad, sea por instrumentos del maligno o por lo que sea, hay algo que aprender, hay algo que hacer. Vamos a ir a los Hechos 17, 24. El libro de los Hechos de los Apóstoles también nos confirma que Dios está en control. Del 24 al 28.
Así es como nosotros creemos y debemos llevar a la práctica esto que creemos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han también dicho, porque linaje suyo somos. El contexto, espero que lo conocemos, es el del apóstol Pablo hablando a los atenienses paganos. Pero lo que ahí dice es aplicable a nosotros y a todas las personas. Si nosotros creemos en un Dios que solo está en un templo hecho de manos, nuestro comportamiento va a ser diferente aquí que afuera. Siempre digo esto, pero en la iglesia todo mundo es muy santo. Y así es. Pero y es un comportamiento que se esperaría de todos nosotros aquí, pero si pensamos equivocadamente que es porque aquí está Dios y luego yo salgo de la iglesia y parece que ya Dios, me desentiendo de Él, entonces mi actitud y mis palabras y mi conducta fuera de la reunión cristiana es diferente. Pero Él le dice, Dios no es así, Dios no habita ahí, sino que Él está en todas partes, Él gobierna todo. Y si nosotros viviéramos con un sentido de su presencia donde quiera que estemos, reaccionaríamos diferente, porque en ese momento de aflicción, en ese momento de prueba y de problemas, yo debo recordar, Dios está aquí también. Dios, que es Señor, controla todo. Él es quien da vida y aliento a todos. Y hay una parte muy bonita aquí porque dice también, Él ha prefijado el orden de los tiempos. Él ha determinado cuándo suceden las cosas. Esto nos sirve a nosotros porque descansamos en Él. Si hay cosas que estamos esperando y no suceden, descansamos en Él, en que ocurrirán en el momento que Él lo haya determinado, y seguimos esperando en Él. Volvemos entonces a este compromiso de que hay cambios radicales que debemos hacer. Es probable que sí. Ahí estábamos viendo en la parte anterior que estábamos aclarando nuestras responsabilidades, y ahora si tenemos claras nuestras responsabilidades en que si nos toca a nosotros, vamos a tener que hacer cambios radicales. Esto ya lo habíamos hablado, pero es tan importante y lo repetimos. En el Evangelio, las palabras de Jesucristo están registradas cuando Él dijo: si tu ojo, si tu mano, si tu pie te es ocasión de caer, córtalos. Y en este lenguaje figurado de Cristo dice que es mejor que sin esos miembros, es decir, arrancarlos, que ir completito al fuego del infierno. Esto es importante en todas las áreas de nuestra vida, porque tenemos que determinar cuáles son las circunstancias que nos llevan al pecado para eliminarlas. Si alguien está luchando con un vicio o adicción, ¿cuáles son las circunstancias que le llevan a caer? ¿Serán amigos que hay que cortar con ellos y no tener más contacto? Si alguien está luchando con inmoralidad,
y problemas de lujuria. Tiene que identificar cuáles son las circunstancias que hacen que eso se dispare. Cuando está aparentemente bien y de pronto vuelve otra vez, ¿será la televisión? Porque si es así, hay que cortar con ella. Y decía el otro día, una de las formas, sacarla del dormitorio si está ahí, no ver televisión si está la persona sola. Lo mismo con la computadora, no usarla. Tienen que ser cambios radicales. Para otras personas que no tienen deseo de agradar al Señor ni están con convicción de pecado, dirían, eso es una exageración, llegar a tales extremos. Pero el creyente tiene que estar dispuesto a cortar con todo lo que pueda llevarle a pecar, porque su responsabilidad es esa. Pero estoy hablando tal vez de pecados que para muchos no tienen nada que ver con sus luchas, pero cada uno luchará contra el enojo, contra la ira, contra el chisme, contra la pereza, y entonces tiene que identificar en cuáles situaciones ese pecado viene a vencer para hacer el corte y el cambio radical. Si alguien tiene problemas con disciplina, no puede levantarse a la hora apropiada, tiene que ver qué le lleva a eso. Se está acostando muy tarde, está saliendo y llegando muy tarde a la casa. Tiene que cortar, porque los cambios radicales son los que muestran el verdadero interés en cambiar. Las personas quieren, por eso, y eso es nuestra realidad, quieren cambios mágicos. Entonces, si luchan con algo, quieren venir a la iglesia y que alguien con alguna especie de poder especial haga una oración por ellos y su problema se desaparezca. Pero eso no es real ni es lo bíblico. La persona sí experimenta, el pecador, una transformación que es una vez para siempre, la hace Dios por medio de su palabra, en la que ese corazón que amaba antes el pecado ya no lo ama y ahora quiero apartarme de él y seguir a Cristo. Eso es una vez para siempre, pero el camino que lleva a la perfección y a la santificación es progresivo y tenemos responsabilidades para ello. ¿Debemos cambiar alguna forma de pensar nosotros o las personas a las que estamos ayudando? Porque las personas nos solemos expresar así: yo siempre he creído que tal y tal cosa. Y piensan que esa frase, yo siempre he creído, indica que entonces así siempre lo voy a seguir creyendo. Pero nosotros no tenemos esa actitud. Si yo siempre he creído y pensado de esa manera, pero por la palabra de Dios veo, incluso por la experiencia, me doy cuenta que esa forma de pensar o de ser o de vivir no es correcta ni da resultados que agraden a Dios, entonces hago un alto y digo, yo siempre he pensado así, pero estoy dispuesto a dejar de pensar así. Yo siempre he hecho así, pero tengo que estar dispuesto a dejar de hacer eso, dejar cualquier cosa. ¿Cuáles hábitos debemos abandonar? Y recuerden que nosotros estamos pensando es en ayudar a otros. Por eso tenemos que conocerles, porque no sé cuáles son esos malos hábitos que tiene esa otra persona a la que yo intento ayudar. Y tengo que hacerle ver cuáles son esos malos hábitos y abandonarlos, pero habrá otras oportunidades en que nos damos cuenta que no tiene buenos hábitos. Las escuelas, los colegios están muy interesados en hacer de los estudiantes que tengan buenos hábitos, por decir algo, de higiene. Entonces insisten, hábitos de higiene para prevenir el cólera y para prevenir enfermedades infecciosas, y aprenda a toser y aprenda a estornudar, y los padres aceptan la campaña de mejorar hábitos y la tratan de imponer, y está muy bien, pero qué triste es pensar que en cuanto a los hábitos que tienen que ver con nuestra espiritualidad, no hay ese empeño en enseñarle buenos hábitos a otros, en decirles, esto es un hábito de los creyentes. Por ejemplo, la devoción a Cristo diaria.
Entonces habrá hábitos que tenemos que abandonar y habrá hábitos que tenemos que aprender. Y también tenemos que reconocer que a veces hace falta alguna restitución. ¿A qué me refiero con restituir? Que muchas veces no será simplemente de decir lo siento. Decía el pastor Martin pastor Albert Martin, en una predicación que le escuché, que cuando dos chicos en su familia tenían un pleito, no era suficiente decirle lo siento y así como de mala gana, un niño a otro que digamos que pelearon. Y él aplicaba eso a nuestra vida. Dice, no se trata, dice, cuando usted dice lo siento, está hablando de usted, de lo que usted siente, pero ¿qué? Yo le puedo decir también cómo me siento yo. De eso no se trata, tiene que pedir perdón. Decir lo siento no es mucho, es perdóneme porque hice esto y esto. Y el otro día lo decía, lo vuelvo a repetir. Nuestra forma de pedir perdón dice mucho de lo que hay en el corazón. Y esa forma de disculparse, bueno, si le ofendí, disculpe, es casi que quitándose la culpa. ¿Lo comprenden? Si le ofendí, discúlpese, estáis dando como una posibilidad del que yo le ofendí. Y casi como diciéndole, usted tiene que disculpar. No, así no se pide perdón con sinceridad. Reconozco que en lo que dije le ofendí. Discúlpeme, perdóneme. Tenemos que reconocer lo que se hizo que está mal. Y mucho más cuando es a Dios, decía. ¿Cuántas veces escuchamos oraciones en las que la gente le pide perdón a Dios y pasan por su oración diciendo, bueno Señor, y si te hemos ofendido, perdónanos? ¿Cómo vamos a decirle a Dios si te hemos ofendido? ¿De verdad alguno de nosotros piensa que no ha ofendido a Dios? Nosotros tenemos que reconocer que le hemos ofendido y hacer la restitución. Será decir, y voy por tu gracia y con tu ayuda a cambiar y a dejar de ofenderte. Si no hay este compromiso, no podríamos avanzar. Vamos a tener unos versículos importantes antes de terminar, y es Romanos 12. Ya casi vamos a terminar, pero es importante esta parte. Para que, y vean que el título puesto por los traductores es muy apropiado. En la segunda epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, él dice, deberes cristianos. Es decir, no es conductas opcionales o sugerencias para los cristianos. Vemos que son deberes. Del 14 al 21 leemos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero voy a ir versículo por versículo para más fácil. En el primero nos dice que nosotros a los que nos persiguen tenemos que bendecirlos. No es opcional, no es si usted quiere, no es si yo tengo ese sentimiento, es un mandamiento de que a aquellas personas que me persiguen yo tengo que bendecirlas, no puedo maldecirlas, es mi deber. Estamos viendo lo que es nuestra responsabilidad y después lo que es confiar en Dios. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y el mandamiento, una vez más, no es sugerencia, sino la orden es no ser altivo, no ser orgulloso, no pensar que yo soy el que sé, sino más bien nos dice que tenemos que querer asociarnos con los humildes. No pensar que siempre tenemos la razón. No sean sabios en su propia opinión. El que es sabio en su propia opinión nunca tiene la culpa de nada. Fácilmente encuentra quién tuvo la culpa y cuáles son las causas de sus pecados. El humilde reconoce su pecado y el humilde, según nos dice la Santa Escritura en muchas partes, pero en particular Santiago dice,
hallará gracia. Dios da gracia a los humildes. Él da mayor gracia. Versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Entonces, no pagar a nadie mal por mal no es una sugerencia ni es opcional. No es permitido. Estamos viendo estos versículos porque necesitamos determinar hasta dónde es mi responsabilidad y hasta dónde termina mi responsabilidad para dejarlo al Señor. ¿Por qué? Porque algunos también podrían creerse pequeños mesías, que ellos tienen que realizar toda la tarea y cambiar a las personas. Hay cosas que dependen de nosotros. Y hay cosas en las que vamos a tener que reconocer, yo no puedo cambiar a los otros, no puedo cambiar sus corazones, lo que puedo hacer es obedecer mi parte, y una de ellas es no pagar mal por mal, no hablar mal de aquel que habló mal de mí, no responder igual. Es un mandamiento. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En esto nos vemos confrontados porque nosotros queremos ver la justicia de Dios pronto, sobre todo cuando estamos siendo maltratados. Cuando estamos siendo maltratados, nos es muy difícil procurar la paz. Lo que yo quisiera es que Dios venga y me defienda pronto, pero no necesariamente sucederá así. Sabemos, y es su promesa, que Él va a defender nuestra causa, pero si nosotros no dejamos lugar a la ira de Dios, sino que nosotros tratamos de pagar mal por mal y hacemos algo contra la persona que nos hizo mal, entonces no se cumplirá la promesa. No os venguéis vosotros mismos. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No es una sugerencia, una vez más, es un mandamiento del Señor, y no podemos esperar que el Señor nos defienda de nuestros enemigos si nosotros estamos pagando mal por mal. Nuestra parte es, y pensémoslo así, pensemos que verdaderamente hay un enemigo, no nuestros enemigos imaginarios, porque solemos pensar que son enemigos nuestros personas que ni saben que son nuestros enemigos. Tenemos enemigos imaginarios, pensamos que alguien no nos quiere, y eso es nuestra idea, la otra persona ni sabe que existimos tal vez. Pero supongamos que sí tenemos enemigos de verdad. Lo que nosotros quisiéramos, pensando de forma natural y humana, es que pronto la ira de Dios caiga sobre la persona que nos hace tanto daño. Esa sería una solución para nosotros, pero hay una solución más preciosa que Dios da. Si nosotros tratamos a nuestro enemigo como Dios dice, y es nuestro enemigo, pero si él tiene hambre le damos de comer, y si tiene sed le damos de beber, Dios pudiera a través de eso transformar y confrontar a esa persona, y esa persona venir a Cristo, y entonces ya no solo no tendríamos un enemigo, ahora tendríamos un hermano más. ¿No es preferible tener un hermano más? Ahora, va a haber ocasiones, como decimos, en que esto no será posible. Vamos a leer 21 antes de terminar. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y hay uno que el 18 quisiera leerlo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre va a ser posible estar en paz. Lo que pasa es que nosotros queremos pensar que nunca es posible, y sí, la mayoría de las veces es posible estar en paz, y aquellas ocasiones menores, minoritarias, en las cuales no es posible estar en paz, que no sea por culpa nuestra,
sino porque la otra persona no quiso la paz. Entonces ya yo sé que cumplí hasta mi parte, mi responsabilidad, y lo otro lo dejo al Señor y descanso en su promesa. Así vamos determinando qué nos toca a nosotros y qué nos toca en confiar a Dios. La pregunta es, ¿estamos ayudando a otros a reconocer cuáles son sus responsabilidades? Las responsabilidades que Dios nos manda a nosotros, nos encarga, porque son responsabilidades ante Dios y ante los hombres. Nuestra devoción a Cristo y nuestro trato con nuestros semejantes está escrito. Si nosotros desobedecemos, cosecharemos las consecuencias. Si obedecemos, recibiremos la bendición de Dios. Primera bendición, paz en el corazón, tranquilidad. Y segunda, el galardón del Señor, que nos deja ver el fruto de aquella vida consagrada a Él. Vamos a terminar aquí y de hoy en 8 vamos a practicar, a repasar los conceptos que hoy vimos, porque no quiero extenderme mucho. Que el Señor les bendiga.